Muchas gracias. Vamos a continuar con el tema. Dentro de las normas ambientales, pues hay que decir, como les decía, que también existen una infinidad de sellos que están más orientados a garantizar todo el tema del cumplimiento de una serie de normativas que garantizan el cuidado ambiental y que son, pues, dependiendo de los mercados a los que uno quiera entrar, pues existe la exigencia por parte de los actores con que se negocian estos productos a nivel internacional. A nivel nacional, pues yo reconozco como norma ambiental existe un esfuerzo colombiano en haber implementado un sello ambiental colombiano. Ese sello lo que reconoce es que básicamente los productos eh, que han sido obtenidos siendo cuidados en los aspectos ambientales. Este sello encabeza el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca estimular el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y alentar la demanda y el suministro de productos que afecten en menor medida al medio ambiente, ¿no? El organismo titular es el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial y se apoya también en organismos de certificación. Yo reconozco, en este caso, Biotrópico es una de esas certificadoras que los productores utilizan para realizar esta inspección. Es un sello de reconocimiento nacional. A nivel internacional está también el sello de Forestal Forever, el FSC. De pronto algunos de ustedes lo hayan visto en algunos de los productos. Básicamente, ese sello aplica, o ese sistema de certificación aplica para el manejo forestal, para la cadena de custodia del producto de manera controlada. Es una organización global sin ánimo de lucro, la dueña de este distintivo, que se dedica, pues, a promover la gestión forestal y responsable en todo el mundo, ¿no? También, pues, en Colombia existen diferentes organismos certificadores que están autorizados para realizar todo el tema de la verificación y cumplimiento de los protocolos establecidos por FSC para realizar o obtener este distintivo, ¿no? Hay un sello que es muy conocido por algunos de nosotros en términos de los que verifican criterios, certifican, es cierto, la existencia de ciertos criterios ambientales, una calidad ambiental en relación a los productos que han obtenido esta certificación, y es precisamente la de Rainforest Alliance. La certificación de Rainforest, pues, es un sello que es muy reconocido internacionalmente, es un sello que certifica la sostenibilidad ambiental. Inició ahí y paulatinamente le han involucrado elementos para garantizar el tema de la sostenibilidad social y económica, que ayuda tanto a empresas como a consumidores, ¿no? Lo que busca este sello, o la institución que lo otorga en este caso, es dar a conocer a los consumidores y hacer su parte para asegurar un mejor futuro para todos, ¿no? En Colombia existen algunos organismos certificadores que están autorizados para realizar los procesos de auditoría y control del cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones de Rainforest, ¿no? Como les decía, es un sello que tiene cobertura internacional. Además de este sello de cobertura internacional, pues también relacionados con el ambiente hay otros que aplican para algunos productos y en algunos despidos. Yo reconozco también, no lo coloqué acá, pero sí reconozco que existe el sello de Beer Friendly. Es un sello del Smithsonian Institute también, que, pues, básicamente el protocolo que aplica es verificar que los sistemas productivos están haciendo un uso adecuado y están contribuyendo con la conservación de esos ecosistemas, de esos hábitats de para algunas aves, ¿no? Hay otro sello también que aplica, y lo he visto, que es de naturaleza ambiental, es el sello Veriflora. También es un sello internacional que están utilizando los productores de flores en algunos destinos, y algunos partes lo exigen
realizar el comercio de flores de corte a nivel internacional, ¿no? Son algunos de esos sellos. Finalmente, pues están unas normas, así como las ambientales, también yo identifico unos sellos que están más centrados en garantizar todo el tema de la responsabilidad social. Generalmente, pues estas normas pues, evalúan criterios de inclusión social y algunas condiciones relativas a las condiciones de vida de los agricultores que se vinculan a estos procesos productivos, ¿no? Se reconocen en estas normas, pues, algunos la importancia del capital social y relacional, y en algunos de ellos, pues, existe muchísima importancia o hacen sencillo el tema de la importancia del cuidado de los bienes comunes, ¿no? Entre estas certificaciones yo destaco el Fair Trade, el sello de Fair Trade o de comercio justo, la cual pues busca que el comercio esté basado en el diálogo, la transparencia y respeto entre las partes, tanto productores como consumidores. Es un sello ampliamente difundido y utilizado en algunos mercados internacionales, tiene mucho prestigio, sobre todo por parte de algunas sociedades en países desarrollados. Esta norma pues certifica únicamente a los productores que se encuentren asociados en cooperativos, en asociaciones u otro tipo de organización, toda vez pues que el sello de Fair Trade tiene como expectativas importantes de contribuir sobre todo a la configuración de cierto capital social y relacional en el medio rural, ¿no? Hay otras normas, la comercio seguro, Business for Secure Commerce, es una alianza también internacional que está dentro de este tipo de sellos de responsabilidad social. Ese sello pues promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, y lo que busca es tener un propósito común de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura, ¿no? Eh, Dentro de eso, pues el sello de Fair Trade representa hoy por hoy una alternativa al comercio convencional de productos. Se basa fundamentalmente, como les decía, en la cooperación que existe entre productores y consumidores. El proceso de certificación pues busca ofrecer, en este caso a los productores, un trato más justo y lograr unas mejores condiciones comerciales para los actores que tienen menos poder de negociación en el mercado, buscando pues que se mejoren las condiciones de vida de esos productores agrarios, ¿no? Productores rurales, ¿no? Hoy por hoy pues existen consumidores que reconocen este sello y se han logrado constituir, o se han ido constituyendo de una manera eficaz, según la agencia titular de este sello, para reducir la pobreza, porque pues una de las promesas que se le hace a los consumidores que reconocen este sello es que hay un trato más justo, hay un mejor pago hacia los productores agrarios, ¿no? En Colombia existen algunos órganos certificadores, FLOCERT es uno de ellos, ¿no? Y el ámbito pues de cobertura es internacional. En términos también de otros sellos, otras certificaciones que no las identifico tanto como sellos de responsabilidad social, pero que también aplican para productos de origen agrario, agroalimentario, vienen a ser certificaciones, esquemas de certificación privadas, en este caso, que vienen certificando el cumplimiento de ciertos aspectos relacionados con preceptos religiosos. Dentro de esas está, por ejemplo, el sello de kosher, es un sello privado de la Unión Ortodoxa, y básicamente ese sello pues certifica que las plantas de producción, los ingredientes, los utensilios, las máquinas con que se preparan los alimentos y las bebidas se encuentran aptos y cumplen con los preceptos de la tradición judía, ¿no? En Colombia, SGC es uno de esos organismos que viene certificando esos procesos. También, además de este, está otro sello, no lo coloqué ahí, pero por ejemplo el ALAL, el sello ALAL también es un sello que de naturaleza, en este caso, que cubre o certifica ciertas condiciones en relación a ciertos preceptos religiosos de las comunidades árabes, ¿no? Y vienen siendo, pues vienen constituyéndose también como parte de esos mecanismos de diferenciación de la calidad
para algunos mercados y orientados para algunos segmentos específicos de consumidores que consideran como condiciones denotativas de calidad algunos aspectos, como hemos visto, no solo relacionados con el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, con el cumplimiento o con el hecho de ser productos que tienen una calidad diferencial por ser alimentos de origen orgánico, sellos también, como veíamos, ambientales o de responsabilidad social, sino que cada vez más emergen como mecanismos de diferenciación, como contramarcas, algunos estándares privados, algunas normas privadas que buscan garantizar la existencia de una calidad pues, en función pues, de las expectativas de los diferentes conjuntos de la sociedad, grupos de la sociedad. ¿Listo? Hay que decir pues que cada una de esas normas que hemos visto brevemente y esos protocolos y códigos de conducta que aplican para productos agrarios, agroalimentarios, se asocian a diversos sistemas de calidad que vienen utilizando diferentes criterios que son evaluados por los respectivos organismos certificadores. Esos organismos certificadores, estamos hablando de certificaciones de terceras partes, las terceras partes son en quienes se deposita por parte de los consumidores la confianza y en función pues de la verificación, el cumplimiento, la inspección y la verificación de que los productores están cumpliendo con las normas, con los códigos de conducta y con los reglamentos de uso, pues es que se logra dar garantía de calidad de esos productos. Algunos de esos sistemas, como decíamos, presentan diferentes criterios, ¿no? Y hay que pues, tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de normalización con fines de certificación y el desarrollo y la implementación de esas estrategias marcarias, hay que comprender pues, que el perímetro de la certificación puede ir desde el producto hasta la cadena de abastecimiento, dependiendo pues, el tipo de sello, y sobre todo pues tener en cuenta que la pertinencia en la búsqueda de estos distintivos por parte de los productores pues va a estar en función de los mercados a los cuales se está orientando su producto, ¿no? Eh, es una decisión individual, es una estrategia de diferenciación marcaria y pues hoy por hoy pues ya ha venido operando y ha venido aplicando para algunos productores del sector que tienen expectativas y ven interesante, dado que lo reconocen sus socios, las personas o los clientes a quienes les están vendiendo sus productos en los mercados, la garantía de calidad de estos productos. Estos atributos de valor diferencial se constituyen en elementos que algunos consumidores están dispuestos a pagar en precios premium en los mercados por productos que cuenten con cierta calidad, ¿no? Algunos de esos de obligatorio cumplimiento, otros de voluntario cumplimiento, pues, pero va a estar en función como del destino del mercado y los clientes a quienes se esté orientando el producto. ¿Listo? No sé si tengan preguntas de esta primera parte. Sí, doctor. ¿No? Sí, doctor. El compañero John Orjuela nos pregunta lo siguiente. Sí. ¿Cómo hacer que el consumidor identifique y pague por estos sellos como valor agregado y que los productores se puedan motivar a adquirir cada vez más estas certificaciones? Pues yo pienso que hay el esfuerzo, dependiendo del tipo de sello del que estemos hablando. El tema de la eh, funcionalidad en los mercados de estos sellos, pues depende del reconocimiento, de la reputación que logre adquirir estos sellos y todo pasa por un tema de educación del consumidor. Creo que algunos de esos sellos, algunos de esos ustedes ven, de los que vimos que cuentan con muy buen prestigio, con muy buena reputación y logran ser reconocidos por un conjunto o un grupo importante de consumidores. Creo que todo está en términos del esfuerzo que se tiene que hacer por parte de los titulares, en este caso de estos esquemas de certificación, de estos sellos, para dar a conocer y romper esas asimetrías de información y educar eficazmente a los consumidores para que logren, por medio del distintivo, reconocer y resumir la existencia de una calidad diferencial de los consumidores, ¿no?
De parte de los productores, creo que el implementar todos estos esquemas de certificación de la calidad incorporan o involucran un mayor trabajo, en consecuencia, unos mayores costos, ¿no? La obtención de una certificación no es nada económico en términos de los costos asociados a todo el tema de los procedimientos de inspección, de listas de inspección para la certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que buena parte de esto se logra solventar si existiera capacidad de acción colectiva, si, por ejemplo, la solicitud o los procesos de certificación no se emprendieran individualmente, sino se emprendieran de manera colectiva, de tal forma que pues, se puedan distribuir los costos asociados al proceso entre el conjunto de productores que coordina y coopera para implementar esta estrategia, ¿no? Es la realidad, así son los mercados, pues hoy por hoy son cuestiones que se valoran en los mercados y pues en función del mercado al cual se está orientando el producto, pues los productores tienen que tomar la decisión de si implementan estas actividades que con toda razón les va a llevar más trabajo, les va a generar unos costos adicionales, pero pues en función del reconocimiento, en función de los clientes a quienes se está orientando los productos, pues estos van a estar en una mayor disposición de pagar unos precios, unas primas de precios por la existencia de estas condiciones de calidad. Correcto, doctor. ¿Listo? No hay más preguntas en este momento en el chat. Vale, John. Bueno, como parte de actividad evaluativa de este tema, pues de acuerdo también con el caso de extensión, ustedes vienen analizando en relación con el producto y teniendo en cuenta las especificidades de esos sistemas productivos y el territorio donde están localizada la producción y los actores que están vinculados a esta actividad, traten de establecer cuáles son esos sellos que podrían ser implementados como estrategia de diferenciación de la calidad del producto. Y noten bien que acá no es solo seleccionar el tipo de sello, sino el tema de la oportunidad, de la pertinencia de la implementación de un esquema de certificación de la calidad y la búsqueda de un tipo de sellos pues va a tener unas consideraciones especiales en función pues de los mercados a los cuales se estén orientando los productos, ¿no? Este es un tema que no es para todos los productores agrarios, evidentemente pues se incurren unos costos diferenciales, pero pues el tema en términos de la teoría y de lo que hemos visto también en la práctica es que en función del mercado pues al que se oriente pues va a ser más o menos necesario el implementar uno u otro de estos sistemas que hemos visto, ¿no? De aseguramiento de la calidad. Esa sería una actividad propuesta para este tema de certificaciones y signos distintivos de la calidad. Y bueno, y finalmente pues quiero compartir en esta mañana algo relacionado con el conocimiento sobre los sellos de origen en particular y los derechos de propiedad intelectual que se asocian a este tipo de estrategias de diferenciación marcaria también. Hoy por hoy, pues, vale la pena decir que como objetivos del aprendizaje lo que busco es que se exploren las estrategias de diferenciación mediante el uso de signos distintivos con mención al origen, y aproximarlos a ustedes a lo relativo a los derechos de propiedad que sustentan el empleo de estos sellos de origen, de dónde emergió esta estrategia, porque hoy por hoy tiene cierto reconocimiento y por parte de algunos segmentos de consumidores y en particular en algunos estados donde pues básicamente los consumidores tienen la capacidad de pago y encuentran interesante y se comprometen con estos elementos, ¿no? Como contenido vamos a ver algo de los signos distintivos de la calidad ligados a los productos, la lógica económica que soporta estas estrategias de diferenciación por medio del uso de sellos de origen. Vamos a hablar algo en relación y presentar un poco cómo es la lógica que subyace detrás de lo que se reconoce internacionalmente como las indicaciones geográficas. Y vamos a ver algunas
comparativas entre algunos de esos sistemas de producción, de protección jurídico-económica que existen en relación a estas indicaciones geográficas en los diferentes países, ¿no? Vamos a ver, existen diferentes sistemas de registro, tanto públicos como privados, en relación a este sistema o a esta estrategia de diferenciación de la calidad sobre la base de los sellos sobre la base de la calidad ligada al origen, algunas variables que considero yo que son estructurantes para los procesos de valorización que conduzcan posteriormente a la calificación de esos productos con calidad ligada al origen, y algo muy breve en relación al estado de implementación de esos sellos de origen como estrategias de diferenciación marcaria también que vienen emprendiéndose o implementándose en algunos productos en Colombia, ¿no? En este sentido vamos a ver un video también. Dicen que a Vélez se llega por el aroma del guayabo. Es un municipio en el departamento de Santander y vive de la exportación de uno de los productos más representativos de la gastronomía colombiana, el bocadillo Belén. La materia prima es la fruta de la guayaba, una fruta típica del país que se adapta a distintas condiciones climáticas, pese a su origen tropical y que se cosecha a mano en las montañas. El clima de aquí, dicen que es un clima bueno, que la guayaba sale más seca y que es más arenosa. Entonces, la revuelven con la guayaba que viene de otro lado, la revuelven con esta guayaba. Duda en jugos, compotas o en bocadillos, la guayaba tiene un sinnúmero de preparación, pero no solo su sabor y aroma la hacen tan apetecible. Su alta concentración en vitamina C la convierte en una fuente de salud. Los indígenas colombianos la consumían cruda, pero tras la llegada de los conquistadores, se inició la fabricación del bocadillo con una receta similar al dulce de membrillo español, una costumbre que se transmitió por generación. O sea, yo recuerdo cuando lo hacíamos, lo cocinábamos con leña, las failas de cobre, lo empacábamos a mano, había que cortarlo a mano. El famoso bocadillo veleño se produce aún hoy con la receta original de 1870. Gracias a su elaboración y arraigada tradición, este producto estrella fue reconocido en 2013 con denominación de origen. Con el tiempo, la alta demanda por el bocadillo veleño en Colombia llevó las rudimentarias cocinas de Vélez a convertirse en fábrica. Aunque se come en segundos, su proceso de fabricación a base de 2 variedades de guayaba y azúcar puede tardar hasta una semana. Se le empieza por echar la capa blanca, que tenemos la guayaba blanca. Después se le agrega, se deja enfriar un día o 2 días y se le agrega la otra capa de guayaba roja y luego cuando se infla vuelve y se le echa la otra capa de guayaba blanca. Ese es el famoso bocadillo veleño. Los ingredientes se cocinan a fuego lento. Cuando alcanzan la consistencia perfecta, se vierten en moldes. Una vez solidificada, se corta en cuadros exactos y se envuelve en su particular empaque, la palma de bijao. El bocadillo sigue empacándose a mano por personas como Rosibel Nieves, quien puede llegar a empacar hasta 5.300 bocadillos diarios con una técnica que aprendió de su familia siendo niño. Para mí es importante la hoja y significa mucho porque ha sido como la tradición del empaque del bocadillo. Toda la vida se empacó en esta hojita y la hoja da un sabor al bocadillo. Entonces eso es lo que los clientes les fascina de la hoja. Una fascinación y entusiasmo que los habitantes de Vélez han sabido contagiar. Como que comerse un último bocadillo con leche, Aquí el aire huele a guayaba, a hojas de palma que guardan el sabor de una tradición que se ha convertido en uno de los principales embajadores culinarios de Colombia. Bueno, ¿quién no se ha comido un bocadillo veleño?
Indispensable para el gimnasio. ¿Y por qué resulta ser indispensable y qué sentimiento le genera a usted comer bocadillo de leña? ¿Qué piensa cuando come un bocadillo de leña? Bueno, doctor, en mi caso, pues tres cosas. La primera, que uno ve un alimento con una densidad energética única, que es, digamos, que sus carbohidratos son más sanos, uno lo piensa, ¿sí? Que si uno lo pone si uno lo compara, digamos, con una chocolatina o con una barra. Y tercero, pues que es algo netamente nacional. Perfecto. Acá Federico también dice que le genera energía, tranquilidad y saciedad. Gloria dice, es muy Colombia. Y alguien dice que lo consume, bueno, Mario Fernández, para cuando se sale a pedalear, energético y agradable. A algunos les evoca elementos, buenos recuerdos a la niñez. Otros lo denominan como un antojo único que recuerda a la niñez y los arraigos culturales. Roberto dice que es el mejor manjar. Pues bien, resulta que como parte de esa calidad que yo les decía que es un concepto que es relativo y contextual, ciertos consumidores, dado su conocimiento, el arraigo, la tradición, la cultura, hoy por hoy reconocen en los alimentos la existencia de elementos atribuibles a la calidad, de atributos de valor diferencial de la calidad de los productos, no las condiciones que, sino que logran identificar en ciertos productos el hecho de que esos productos cuenten con una calidad ligada al origen de los productos, ¿no? Hay que decir pues que desde un enfoque antropológico el concepto de calidad en relación a los productos agrarios y agroalimentarios es una cuestión que es muy compleja y que de una u otra forma involucra la identidad territorial y la calidad de los alimentos, ¿no? Hoy por hoy, en algunas partes del mundo, en algunos territorios, los actores locales han venido vinculados, ¿no? Los actores locales vinculados a las cadenas de valor de estos productos con calidad ligada al origen, han venido desarrollando una serie de acciones colectivas para valorizar, para hacer ostensible esa calidad y calificar los productos que cuentan con esos atributos de valor diferencial. El atributo de valor diferencial de estos productos pues no es nada más que el arraigo, la identidad y la reputación que logran adquirir esos productos para algunos segmentos de consumidores, y esos aspectos pues no los recoge la escuela o el enfoque de calidad vertical de los alimentos, ¿no? Pero son constitutivos de otra calidad más relacionadas con aspectos del conocimiento, del saber hacer, de la identidad cultural y de los hechos alimentarios que tenemos, ¿no? Hoy por hoy decimos pues, que en ciertos territorios y para sistemas productivos particulares en que se conservan algunos modos específicos para la producción y en suma de un efecto que denominan algunos autores como franceses como el efecto terroir, el efecto del terruño, el producto o los productos agrarios y agroalimentarios logran adquirir algunas cualidades diferenciales y en consecuencia esas cualidades diferenciadas son consideradas por algunos segmentos de consumidores como parte constitutiva de la calidad del producto. En ese sentido, pues los procesos de valorización y calificación de los productos agrarios, buscando básicamente la implementación de signos distintivos de la calidad ligada al origen, pues se relacionan con tres aspectos sustanciales que a mi juicio son los denotativos y son los que constituyen ese efecto terroir que logra adquirir o logra incidir en términos de la calidad de algunos alimentos. Lo primero es que hay que identificar que los consumidores cada vez más acentúan la búsqueda en algunas referencias identitarias a través de la alimentación.
Algunos de ustedes escribían en el chat, el producto es un manjar y el producto es colombiano, tradición colombiana. Entonces, si no fuéramos colombianos, muy seguramente, y desde niños nos hubieran dado estos productos y nos hubieran contado la historia, si no nos las hubieran contado, no hubiéramos tenido la experiencia, la sensación, la posibilidad de tener una proximidad con este producto, muy seguramente no lo reconoceríamos como productos de calidad, ¿no? También hay que decir pues que la identidad y la calidad de los alimentos pues nos permiten a nosotros mantener una serie de relaciones que son complejas y a veces contradictorias. Por ejemplo, para mí es un producto de calidad la longaniza de Sutamarchán. ¿Alguno de ustedes la ha consumido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿Y señor. alguno de ustedes lo reconoce como un producto que tiene una calidad diferencial o es reputado? ¿O no? Yo lo ¿O es un reconozco producto? como más de reputación. Tiene un producto que le reconoce la reputación. Pues bien, muy seguramente si nos enfrentáramos a algún consumidor light o un consumidor que se preocupa mucho por el tema de las grasas, de lo que está consumiendo, un producto de ese tipo no tendría una calidad, pero algunos consumidores identificamos como atributos de valor diferencial la calidad con que cuenta esa longaniza y el saber que ese producto está localizado en un territorio que detrás de su producción hay todo un conocimiento, una tradición, un saber hacer ligado a su producción, y que si lo deslocaliza de ese territorio, muy seguramente usted puede hacer longanizas en otra parte del país, pero no van a saber, o usted cree o considera que no van a saber o no van a ser iguales a ese tipo de productos, ¿no? Es que ese producto, más allá de la existencia de una calidad vertical, como le decía, en relación a algunos elementos culturales, más allá de la calidad vertical, es reconocido por algunos consumidores y por segmentos de consumidores como productos de calidad. Y eso es precisamente lo que busca hacerse por medio de la implementación de las estrategias de valorización y calificación de los productos con calidad ligada al origen. Los consumidores hoy por hoy pues, requieren ciertas competencias para identificar esos productos, para comprar, para realizar diferentes preparaciones culinarias. Y esos aspectos pues resultan fundamentales y explican también la necesidad de emprender una serie de procesos colectivos que conduzcan a la implementación de estas estrategias de diferenciación que hacen uso de los sellos de origen. En resumen, los sellos de origen también lo que le permiten hacer por medio de los labels, por medio de la contramarca, es hacer ostensible la existencia de esa calidad diferencial. Y esa es una estrategia que viene implementándose no de ahora. Desde hace más de un siglo, el diferenciar esos productos que cuentan con calidad horizontal ha sido parte de las estrategias desarrolladas por algunos actores quienes han encontrado que comercialmente para algunos productos que cuentan con gran arraigo, con gran reputación, con gran reconocimiento, ha resultado adecuada y económicamente viable y más rentable, ¿no? Esa estrategia pues ha sido utilizada principalmente en países europeos, en los países franco-mediterráneos, en donde incluso han llegado a constituirse en parte de las políticas de calidad para los productos agrícolas alimenticios que aplican, por ejemplo, para la comida europea. La política agraria común europea, por ejemplo, y parte de esas políticas que aplican en todo el territorio europeo, en todo el territorio comunitario, han desarrollado unas normativas específicas en las cuales pues, se promueve todo el tema de los procesos de valorización para la calificación de esos productos agrarios agroalimentarios, y han encontrado que esa estrategia ha contribuido con el desarrollo de esos territorios a donde se localizan la producción de sus productos con calidad diferencial, con un gran arraigo, ¿no? En otros contextos, la producción, fabricación y distribución de productos agrícolas y alimenticios, su valorización y calificación, se considera podría también llegar a constituirse
en una estrategia adecuada para facilitar, para apoyar la diversificación de la producción agrícola, y resulta, pues ha resultado comprobado el tema de los beneficios en términos de lo que es la inclusión, el fortalecimiento del capital social y relacional en el mundo rural. Esta estrategia en Europa y en algunos países de América Latina también ha sido implementada especialmente en algunas zonas que son más desfavorecidas o apartadas, todas que se considera que contribuyen al incremento, a la mejora de las rentas de los agricultores y sobre todo a fijar, digámoslo así, parte de la población en el medio rural, ¿no? Esos jóvenes rurales, esas personas que están creciendo en los territorios y en algunos territorios y que encuentran que como única opción salir de sus territorios y para buscarse su vida, pues han encontrado en algunos de esos territorios donde se desarrollan, donde se implementan estas estrategias de valorización de los productos típicos y tradicionales, la posibilidad de servir como un instrumento y servir como parte de esas estrategias que contribuyen a la inclusión social y productiva en los territorios rurales. En ese sentido, pues decimos que en términos del aporte al desarrollo de los territorios rurales, la implementación de los sellos de origen actúa entonces como un mecanismo que permite proteger las tradiciones acumuladas y heredadas y de una u otra forma contribuye también con mantener y conservar la diversidad de esos productos en relación a esos productos típicos, contribuye también con el rescate y la valorización de esa identidad cultural relacionada con los alimentos, también por ser unas estrategias de naturaleza colectiva, es decir, de que la valorización y el uso de signos distintivos de la calidad convencional al origen no pueden ser empleados exclusivamente por un solo productor, sino por un conjunto de productores, pues ha contribuido también al fortalecimiento del capital social y relacional entre diversos actores que en los territorios, productores agrarios, industrias tradicionales, productores y en este caso artesanos relacionados a la producción de estos bienes, han emprendido pues procesos colectivos que les ha permitido fortalecer el capital social y relacional y emprender estos procesos de valorización del producto. La valorización, los procesos de valorización del producto y cuando se logra la calificación ya, pues le permiten de una u otra forma agregar valor a la producción local. También está pensada como un elemento que internacionalmente hace parte de los acuerdos en relación a los derechos de propiedad intelectual, en relación a los alimentos, toda vez que pues buena parte de lo que son las indicaciones geográficas como un gran género, digámoslo así, en términos de lo que son estos distintivos, permite pues lograr la protección jurídica frente a posibles actores que estarían tentados a aprovecharse de la reputación de los productos y hacer un uso fraudulento de estos distintivos para beneficiarse en términos comerciales, ¿no? Hay que decir que, pues básicamente, en términos de los mercados hoy por hoy, como están operando cada vez más homogéneos y globalizados, una vía que han encontrado para desarrollar, para fortalecer la competitividad de los territorios rurales donde se localiza la producción de productos con genio del lugar, con calidad ligada al origen, ha sido producir aquello que es centrarse en producir y orientar los esfuerzos, los recursos y los factores productivos en producir aquello que es peculiar y no deslocalizado. Y ahí adquiere importancia entonces todo el tema de los productos típicos y tradicionales. En ese sentido, los signos distintivos de la calidad ligada a los productos con calidad ligada al origen, lo que busca es básicamente facilitar y comunicar la existencia de esas calidades a través de esos sellos de origen. Los sellos de origen pues no sirven ni más ni menos que para refrendar las características particulares que adquiere ese producto, rompiendo las asimetrías de información también que existen entre los expertos, en este caso los productores agrarios,
los artesanos, los actores vinculados a las cadenas de valor de estos productos que conocen los procesos, que conocen qué prácticas deberían realizarse, qué momentos oportunos, tienen todo un saber hacer, digamos así, en relación al aprovechamiento de esos recursos, a la transformación, a la elaboración, al uso de un conocimiento tácito, de un conocimiento y un saber hacer que indudablemente va a hacer que incida en términos de la calidad diferencial del producto. Por otro lado, pues, decimos que están los consumidores que tienen cierto arraigo, tienen cierta proximidad cultural con este tipo de alimentos, que por condiciones han tenido que salir de los territorios y en consecuencia pues siguen manteniendo esos hechos alimentarios y esas tradiciones alimentarias, y en consecuencia si ya no estén en el territorio, si evocan y si tienen una añoranza y si reconocen que ciertos productos alimentarios cuentan con una calidad ligada al origen y estarían pues deseosos de, aunque estén en zonas totalmente diferentes a donde se localiza la producción, pues tener la posibilidad de acceder a estos productos. Pues bien, los sellos de origen hacen eso, rompen esa simetría de información entre los consumidores y los productores, también permiten o han sido unas estrategias que han sido empleadas para tratar de comunicar y defender el origen del producto como un elemento denotativo de la calidad. Permitan aprovechar también la simbiosis entre el producto y el territorio. ¿Y por qué digo esto? Porque buena parte de esos productos con calidad ligada al origen se convierten en leitmotiv, se convierten en elementos, digámoslo así, distintivos de un determinado territorio, que sirve también para jalonar y para atraer a consumidores a los propios territorios, y de una u otra forma pues se constituye en parte de las, no solo de las estrategias sectoriales o de los actores que implementan estas acciones para valorizar los productos y evidentemente logran implementar este tipo de sellos, sino que también puede ser aprovechada por otros actores vinculados a otros sectores de la economía en los territorios, quienes encuentran la posibilidad de aprovechar la reputación del producto, ese producto que actúa como un leitmotiv y atrae consumidores para el desarrollo de otras actividades en los territorios donde se localiza su producción, ¿no? Lo otro es que los sellos de origen facilitan también la trazabilidad del producto, han sido elementos que han servido, han sido muy útiles, sobre todo para institucionalizar la calidad, y esa institucionalización de la calidad, recordemos que la calidad es una cuestión que es relativa y contextual, y así existan algunos organismos internacionales de la calidad que definen, identifican algunas pautas, algunos elementos que pueden llegar a ser determinantes para garantizar la existencia de una determinada calidad relacionada con la inocuidad y la salubridad, pues también la calidad, por ser relativa y contextual, está fundada sobre unos códigos de práctica, sobre la parte de un conocimiento, de una tradición, de un arraigo, que reposa pues básicamente en unos determinados actores que se vinculan a estas cadenas de valor de estos productos que son típicos y tradicionales. En ese sentido, pues los sellos de origen, y acá en adelante me voy a referir a ellos como los sellos de origen, permiten también pues la protección de esos derechos de propiedad relacionados a esos productos con identidad cultural. No es algo y no es una reputación que pueda o deba ser utilizada por todos los actores, porque detrás de esa calidad diferencial existe todo un conjunto de actores, existen toda una serie de agentes, digámoslo así, que en términos económicos merecen el tema de el poder proteger esos derechos de propiedad relacionados con todos sus recursos, con todo su conocimiento. ¿Listo? Federico, ¿tienes un comentario? No, doctor, acá una docente puso un comentario que dice: el café de origen de la Sierra Nevada es exclusividad de algunos productores. Es el más reconocido, es el café de origen arahuaco, con más 86 puntos SCAA, producidos en la Sierra Nevada de Santa Marta.
bajo los estándares de la naturaleza y el territorio. Ujú. Es un argumento. Exactamente. Bueno, dentro de esa calidad ligada al origen, vamos a ver ahora más adelante que, pues, como estamos diciendo acá, es un asunto, los sellos de origen permiten institucionalizar la calidad. Y esa institucionalización, pues, se da entendiendo que las instituciones son normas, acuerdos, reglas, procedimientos que de una u otra forma median el desarrollo de las relaciones sociales de un determinado conjunto de actores. Pues precisamente la institucionalización de la calidad en relación a la existencia de esa calidad diferencial de los productos son uno de esos elementos por los cuales viene promoviéndose en América Latina y Caribe el utilizar estos mecanismos como herramientas para lograr el mejoramiento no solo de la competitividad, el mejoramiento en términos de las posibilidades de generar rentas diferenciales para los productores que logran hacer esos procesos y quienes están orientando sus productos a segmentos de consumidores que reconocen en el origen o un atributo que permite diferenciar y romper la homogeneidad frente a otros productos que pertenezcan al mismo tipo de alimentos, ¿no? En este sentido, pues, recordar que bajo la lógica económica que soporta esta estrategia de diferenciación está todo el tema de la reputación y el reconocimiento en el mercado que logran tener estos productos. Estos son atributos, son criterios que son relacionados con diferentes dimensiones, con una dimensión histórica, geográfica y cultural del territorio, y que es precisamente a lo que se refieren los franceses con el término terroir, ¿no? En determinados territorios se localiza la producción de unos determinados tipos de bienes que si ustedes los sacaran de esas condiciones específicas del territorio, no solo en términos de geográficos, sino ante la imposibilidad de vincular a los mismos actores y tener toda una historia detrás de esa producción, pues evidentemente perderían calidad de estos productos y no sabrían lo mismo para algunos consumidores, ¿no? Esas dimensiones, la dimensión histórica, la dimensión geográfica y la dimensión cultural, son las que soportan entonces la existencia de la calidad diferencial de productos y ha sido como uno de los elementos que buscan hacerse ostensibles cuando hoy por hoy se emprenden procesos de diferenciación por medio del uso de estos sellos orientados, como les digo, a algunos consumidores postmodernos que encuentran cierta proximidad cultural y están en disponibilidad a pagar precios diferenciales, ¿no? Desde el enfoque del aprovechamiento de la cultura económica, del enfoque del aprovechamiento de la cultura de un autor Rey, que plantea que estas estrategias de valorización de productos típicos y tradicionales, buscando la implementación de sellos de origen, pueden llegar a ser relacionadas o vinculadas a dos estrategias de desarrollo rural. Ustedes van a ser extensionistas agropecuarios, ¿no? A mí me hubiera gustado más que fueran extensionistas rurales, porque creo que en buena medida en la sociedad rural no todos se vinculan a la actividad agraria. Pues sí, evidentemente lo que decimos acá es que estas estrategias resultan o pueden llegar a ser aprovechadas en dos sentidos, ¿no? Unas estrategias vinculadas a la regulación de la reputación del producto, generalmente en los territorios donde se desarrolla esta actividad, los que se vinculan a los procesos de valorización y calificación del producto, son agentes vinculados a la cadena de valor del producto exclusivamente, ¿no? Esos actores coordinan y cooperan para valorizar esos productos y en sus procesos de calificación lo que hacen es institucionalizar la calidad por medio del desarrollo de una serie de mecanismos que les permiten la inclusión y exclusión de terceros que estarían interesados en tener comportamientos oportunistas, comportamientos free rider, para aprovecharse de esa reputación en términos comerciales, ¿no? Básicamente esos mecanismos que se establecen y que permiten institucionalizar la calidad horizontal de estos productos quedan resueltos, digámoslo así, bajo unos acuerdos en los cuales se establecen los mismos productores, los mismos actores locales vinculados a la cadena de este producto,
establecen unos códigos de práctica y llegan a unos acuerdos colectivos en los cuales ellos mismos van a hacer una regulación de cómo van a hacer uso de la reputación del producto, ¿no? Las estrategias también, bueno, otra parte de las estrategias a las cuales se articulan la diferenciación por medio de signos distintivos en productos agroalimentarios con calidad diferencial, pueden ser unas estrategias de desarrollo territorial ampliado, ¿no? En esas estrategias no solo participan actores vinculados a la cadena de valor del producto, también digamos así, en la valorización de ese producto se incorporan, se adhieren otros actores territoriales, quienes contribuyen con esos procesos y básicamente buscando ampliar y aprovechar la notoriedad y vinculándolo a la construcción de diversas cestas, de diversas canastas territoriales. Esas canastas territoriales son otros productos, está constituida en principio por el producto con calidad diferencial, ese producto que tiene amplia reputación, amplio arraigo y amplio reconocimiento, es el producto que actúa como punta de lanza, digamos así, el producto llamativo y el que hace, digámoslo así, el que contribuye a posicionar otros productos del territorio, pero en los territorios no solo se produce ni bocadillo, por ejemplo en la provincia de Vélez no solo se produce bocadillo, hay otros productos que tienen una calidad enorme también, pero que no cuentan con ese arraigo y en consecuencia, en relación a esos sistemas de producción y a esas cadenas de valor de esos otros productos, hay la posibilidad de que estos actores se vinculen a esas estrategias de valorización, ¿no? En ese sentido, pues lo que sirve con el producto distinguido, el que logra, que tiene amplio reconocimiento y reputación, es actuar como les decía, como punta de lanza, como leitmotiv, como producto líder, que también va a contribuir al posicionamiento de otros bienes y, por qué no decirlo, también de otros servicios que estarían en posibilidad de aprovechar la multifuncionalidad relacionada con esos sistemas de producción agraria y que podría llegar a ser aprovechado, podría llegar a ser utilizado, por ejemplo, para la promoción y el desarrollo de rutas turísticas u otras actividades que en el territorio les permitan vincular a otros actores en el territorio. ¿Listo? En términos entonces de la lógica económica, relacionada con esas estrategias, pues decirle que el desarrollo de esta estrategia de diferenciación permite aportar al mejoramiento de la competitividad territorial en el sentido de mejorar no solo la posición competitiva que presentan los productos distinguidos por medio del sello de origen y que aprovechan esos productos la dotación de factores del territorio, sino también que contribuyen con el mejoramiento de la capacidad para remunerar dichos factores al costo de oportunidad o remuneración en el mercado. Esta es una estrategia más, una estrategia económica, en la cual pues se hace uso y se valoriza la cultura relacionada con la producción de esos alimentos, ¿no? Y en últimas, lo que le apunta es a constituirse una serie de contratos de confianza entre los productores y los consumidores, porque pues, se está haciendo uso exactamente de la misma estrategia, de un sello, de un signo distintivo de la calidad, de un label que resume la existencia de una determinada calidad en relación a esos productos y en relación a todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de ese producto. Entonces, acá hay que tener claro en términos de qué es lo que se está protegiendo realmente y cuáles son los derechos de propiedad que se protegen cuando se está implementando esa estrategia. Y hay que tener en cuenta pues que en últimas lo que soporta la existencia de esa calidad diferencial y lo que realmente se protege por medio de estos sellos son los derechos o el bien de uso común, que es la notoriedad y la reputación del producto, y este es el elemento que en últimas buscan proteger este tipo de sellos, ¿no? Por medio de esta estrategia, ¿no? Entre los actores entonces que participan en los procesos de valorización y calificación, dependiendo si son solo los actores que pertenecen a la cadena de valor o si es una estrategia ampliada, se logra pues tratar de explicar o tratar de comprender un poco mejor cómo opera esto en términos económicos, ¿no? Básicamente hay que decir que estas estrategias de diferenciación y la obtención de un sello de origen le permite a los actores vinculados a la estrategia
generar una cooperación y competencia. También es una estrategia que lo que busca en últimas es mover la rivalidad al interior de los actores que actúan, que participan activamente en los procesos de valorización, y en ese sentido pues lo que se busca es tratar de tender a una posición de competencia monopolística donde solo los que han participado en los procesos de valorización y calificación del producto están en posibilidad de hacer uso de esa reputación, de ese arraigo, de esa reputación del producto y de ese reconocimiento en términos comerciales, ¿no? No es una estrategia de monopolio, sino que tiende a competencia monopolística. Y eso es muy importante, sobre todo en términos de lo que son el tema de las reglas comerciales, etcétera, etcétera, porque acá lo que estamos diciendo es que los actores vinculados a la estrategia están eliminando, están generando una barrera de entrada para que posibles terceros con el interés de aprovecharse de la reputación del producto entren a hacer uso de esa reputación para generar unas rentas diferenciales para estos terceros que no tendrían legítimo derecho en utilizar esa reputación y ese arraigo, ¿no? También pues se constituye una barrera de entrada, como les decía, para con terceros, y en términos económicos la posibilidad que encuentran los actores que utilizan estas estrategias es generar unas rentas de especificidad. Algunos autores lo denominan como precios por la vía de los precios premium o unos sobreprecios que están en disponibilidad de pagar algunos productores que en resumen pues tenderían a ser unas rentas de naturaleza colectiva, ¿no? Para los consumidores que reconocen esta calidad diferencial, pues vale la pena decir que el distintivo, el sello de origen, lo que hace es facilitar la identificación en el mercado. Recordemos que la estrategia está orientada en dos vías. Puede ser para promover y dinamizar la economía local, en el sentido de atraer consumidores al territorio donde se localiza el producto, o todos reconocemos con los procesos de urbanización, etcétera, etcétera, y el desarrollo que hemos vivido, pues buena parte de los consumidores hoy se encuentran localizados en zonas que son alejadas de estos sitios donde se localiza la producción, y en consecuencia el producto distintivo también pues sirve más para diferenciar esos productos con calidad ligada al origen frente a otros productos del mismo género, del mismo tipo que podrían haber en el mercado, ¿no? El sello como tal pues lo que hace es resumir la información por medio del distintivo, resumir la existencia de esa calidad ligada al territorio, y finalmente pues vale la pena decir que esto aplica en condiciones donde los consumidores que reconocen esa calidad diferencial como la calidad diferencial ligada al territorio como un atributo más de la calidad del producto, pues están en posibilidad y en disposición a pagar esos precios premium y esas primas sobre el precio frente a otros productos del mismo tipo, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde sale este tema? Y creo que es necesario hablar de la protección jurídico-económica de lo que son las indicaciones geográficas. Yo les he venido hablando de los sellos de origen. Pues bien, internacionalmente los sellos de origen están o son reconocidos como las indicaciones geográficas en términos pues, de una gran familia de tipos de distintivos específicamente que podrían llegar a estar incorporados dentro de las indicaciones, de lo que son las indicaciones geográficas, ¿no? Lo que vemos es que el desarrollo histórico de la protección jurídico-económica que otorga el uso de estos sellos de origen, en principio se aborda tras la firma de acuerdos internacionales. El primero que yo identifico es el acuerdo del Arreglo de Lisboa, suscrito en 1958 y modificado en el 79, relativo pues a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Toda vez pues, en Europa los diferentes países miembros de la Comunidad Europea ya venían implementando o utilizando la calidad ligada al origen como un elemento susceptible de ser protegido jurídico-económicamente.
y en ese sentido pues existían ya diferentes reglamentaciones en algunos de los países franco-mediterráneos en relación al posible uso de estos elementos, ¿no? No obstante, a pesar de que, digámoslo así, la primera normativa internacional en términos del multilateralismo, en el marco de la OMC que se reconoce es el Arreglo de Lisboa, el primero que abordó lo relativo a la protección de estas denominaciones de origen. Sí existían evidencias previas y trabajos previos, sobre todo soportados en el Convenio de París en 1883, el Acuerdo de Madrid de 1891 y el Convenio de Trés en 1951, ¿no? Finalmente, pues hay que decir que esta estrategia ha sido utilizada para algunos productos, principalmente que cuentan con esa calidad diferencial. Para todos ustedes, pues, hoy por hoy consumimos a veces champán y no nos localizamos en la región de Francia, donde se localiza ese vino. Reconocemos en algunas bebidas, por ejemplo, espirituosas, algunos vinos. El Oporto fue el primer producto que comercialmente utilizó el origen como un elemento diferencial para ser aprovechado en términos comerciales, ¿no? Y pues más recientemente decirles que en términos de la protección jurídico-económica, ese ha sido uno de los elementos que tuvo por mucho tiempo trabado lo que reconocemos nosotros como en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, la Ronda Uruguay, y específicamente pues tras el marco de una de esas últimas rondas de negociación, en el marco de lo que fue tras la firma del Acuerdo de Marrakech, que dio fin finalmente a lo que fue la ronda de la OE, de los acuerdos, de los API, qué pena, de los GATT, de los Acuerdos Generales de Tarifas y Aranceles, que posteriormente se constituyó en la OMC en el 2004, pues bien, fue tras esa firma de ese acuerdo de Marrakech, donde se logró el acuerdo de las partes del multilateralismo, los diferentes países y las partes que participan en la OMC, llegar a un acuerdo global en términos de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y que evidentemente pues se soporta ya en acuerdos previos como los firmados también por algunas partes, como el de Lisboa, que les comento anteriormente, ¿no? Dentro de esas reglas, esos acuerdos, los API, los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en la parte 2 del acuerdo se incluyen apartados específicos para lo concerniente a las marcas comerciales, de las cuales pues de una u otra forma hemos venido hablando en la unidad anterior, y específicamente en relación a las indicaciones geográficas. Si hay un comentario por acá, dice, ¿cómo analiza usted el impacto de la tendencia mundial de imitar contenidos de grasa y azúcares por salud sobre productos de origen de mercado alimentario? Pues yo creo que hoy por hoy las partes con más poder, la industria agroalimentaria global, en términos del desarrollo de sus estrategias de liderazgo en costos, pues vienen implementando unas prácticas que son, digamos así, no tan éticas, creería yo. El asunto es que si se implementan esos contenidos de grasa, si se imitan esos contenidos de grasa y de azúcares en la constitución, en la configuración de esos alimentos, pues si están siendo sustituidos por bienes que en teoría no se constituyan en elementos que no son nocivos para la salud, estaría en vista. Y creo que el tema es qué tan ética está siendo esta práctica de sustitución, qué tan bien informados están los consumidores en términos definitivamente de comunicarles qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Creo que por medio está el tema de la ética en los negocios y bueno, creo que hay mucho que hablar en relación a eso. No sé si te responda con eso, Jorge. Sí, doctor, gracias.
Pues sí, esa es como la visión global que uno puede tener de eso, pero entonces me refería directamente a los productos de origen que son artesanales, como por ejemplo los chocolates, Ujú, estoy hablando de los bocadillos y muchos productos que ujú. a través del mundo se han consumido porque la organoleptia es la que les da esa garantía. Si uno le cambia la organoleptia a un producto de esos, ya es otra cosa, ¿no le parece, doctor? Gracias. Yo creo que sí, yo creo que sí. Buena parte, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual y todo lo que refiere a los acuerdos de ATI, y esto lo que busca es prevenir precisamente esos comportamientos y esos fraudes, esos posibles fraudes alimentarios que vienen aplicando algunas industrias, que como le decía, es una cuestión de ética, de cómo se conciben los negocios, ¿no? En definitiva, creo que hoy por hoy lo que se abre es la posibilidad de utilizar estos mecanismos de protección jurídico-económica para, en el caso de la existencia, en este caso particular de la existencia de una calidad diferencial relacionada al territorio de origen, sean los actores quienes emprenden estos procesos de valorización y quienes encuentren la posibilidad de garantizar sus derechos de propiedad, ¿no? Creo que es un elemento a tener en cuenta. Lo otro creo que queda más en el margen de lo que comentaba en términos de la educación, del exigir a esas empresas que aplican prácticas que no son tan éticas, por lo menos el cumplimiento en términos de comunicarle e informarle a los consumidores qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Pero pues acá detrás de todo esto y el aprovechamiento de la reputación de los productos sí hay unas controversias enormes en términos del uso de aprovechamiento propiamente dicho, que podrían llegar a estar tentados actores que no están en legítimo interés de hacer uso del distintivo, en este caso del nombre del territorio al que se localiza el producto para ser utilizado en términos comerciales y lograr la diferenciación y evidentemente mejorar una posición competitiva en los mercados. Creo que este es un elemento importante de reconocer. Creo que la norma está dada. Creo que hoy por hoy vale la pena decir entonces que las indicaciones geográficas son definidas como aquellas que identifican que un producto es originario de un determinado territorio, de un miembro o una localidad de ese territorio. Recordemos que esa definición es la que queda finalmente tras el acuerdo de Marrakech y se reconoce bajo lo que son las indicaciones geográficas que la calidad del producto, la reputación u otra característica se debe esencialmente al origen geográfico. En consecuencia, pues surge estas indicaciones geográficas se constituyen en un derecho de propiedad intelectual que se encuentra entonces reconocido pues la legislación de diversos países que han firmado estos acuerdos internacionales y es reconocible pues también por aquellas partes y aquellos países que hacen parte de organismos internacionales multilaterales, ¿no? Como lo puede ser la OMC hoy día, ¿no? La designación entonces de indicaciones geográficas lo que hace es proteger e identificar los productos como originarios de un determinado lugar geográfico y que las características y reputación se encuentran esencialmente vinculadas a su origen territorial. ¿Esto qué haría? Haría lo que está indicando un producto que está distinguido con alguna indicación geográfica, es informar que pues, básicamente que el producto con calidad diferencial no puede ser deslocalizado del territorio del cual soporta, el cual aporta al logro de la calidad diferencial del producto, ¿no? Hay que decir que internacionalmente existe un sistema para el registro de las denominaciones de origen tras el Acuerdo de Madrid en 1952. Colombia lo suscribió por allá en el año 94, pero internacionalmente pues ya venía avanzando en el marco de los que eran los acuerdos generales de tarifas y aranceles, lo previo a lo que hoy por hoy se conoce como la OMC, ya existía pues ese sistema internacional de registro para las denominaciones de origen, el cual pues viene siendo administrado hoy por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? En la práctica, hay que decir que hoy por hoy existen dos tendencias en lo que refiere a la protección de las indicaciones geográficas. Algunos actores, algunos estados, digámoslo así, y en particular la Unión Europea, facilitan
el mutuo reconocimiento de los sistemas de registro de regulación nacional antes de que exijan una plena equivalencia jurídica con los sistemas de registro privado. Lo anterior, pues debido a que existe una existencia previa de esos mercados, de esos estados miembros. Como les decía, muchos de estos países europeos ya contaban con normativas nacionales en las cuales pues ya habían declarado y ya habían establecido sistemas para el registro, por ejemplo, para indicaciones geográficas en bebidas espirituosas, para denominaciones de origen en bebidas espirituosas, y ya pues tras los arreglos, los acuerdos internacionales, pues no podían como recoger y desaparecer del todo de un solo plumazo que venían avanzando nacionalmente, ¿no? En esos sistemas europeos pues también existe la posibilidad del registro de marcas que hacen uso del territorio de origen como un elemento distintivo bajo no solo indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas, como es el caso europeo, sino también bajo signos distintivos y sellos, marcas de garantía y marcas colectivas con mención al origen, ¿no? Y hay el caso de otros países, como es el caso nuestro, donde se apartan del sistema de marcas, toda vez que la no adscripción, sino hasta el 2011 del Acuerdo de Madrid, y viene implementando un sistema sui generis para proteger esas indicaciones geográficas, ¿no? Acá pues hay que decir que ante la posibilidad de definir con exactitud qué es una indicación geográfica y sobre todo qué aplica para la distinción de productos típicos por medio de las indicaciones geográficas, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad del registro a dos sistemas, uno del régimen público y el otro del régimen privado, surgen entonces una clasificación planteada por la OMPI, por Ackerman y otros autores, para las denominadas indicaciones geográficas reconocidas y las denominadas indicaciones geográficas institucionalizadas. Acá lo que decimos es que todas las indicaciones geográficas sirven para proteger los productos tradicionales de origen, pero no todos los productos tradicionales tienen el estatus de ser identificados como una indicación geográfica reconocida, ¿no? Más adelante, pues, esto empieza a complicarse en términos de la decisión de cómo distinguir un producto con calidad ligada al origen, porque pues, se abre la posibilidad que sea bajo la ley de marcas, como una marca privada, como les digo, una marca de certificación o garantía que conocen algunos países, o bajo un sistema, bajo una marca colectiva que haga uso del nombre del origen como elemento denotativo, ¿no? Y están pues las indicaciones geográficas institucionalizadas. Dentro de esas indicaciones geográficas institucionalizadas, pues reconocemos, por ejemplo, en Colombia tenemos todo un sello, todos unos distintivos reconocidos como denominación de origen, en el cual el distintivo como tal, el titular del distintivo viene a ser el Estado colombiano, que delega el uso en el colectivo o autoriza el uso a un colectivo de actores que haya emprendido procesos de valorización, calificación, que haya establecido todos unos códigos de práctica, unos códigos de conducta que haya institucionalizado en este caso la calidad y que entren a ser uso de este sistema, ¿no? Como les decía, existen sistemas sui generis. Bajo los sistemas sui generis, todas las indicaciones geográficas reconocidas son indicaciones geográficas institucionalizadas, ya que solo existe la protección legal bajo ese sistema sui generis, que es el caso colombiano, ¿no? En este caso, pues hay que decir que también nosotros, en relación a lo que son la aplicación, en este caso, del registro jurídico de las denominaciones de origen en Colombia, o de los sellos de origen en Colombia, normativamente pues aplica lo establecido en la decisión andina 486. Nosotros somos parte del Acuerdo de Cartagena, y la decisión andina 486, la relativa al régimen común sobre la propiedad industrial, establece entonces los requerimientos. En el título 12 se aborda lo relativo a las indicaciones geográficas, y en particular lo expreso para la denominación de origen está en el capítulo 1 de ese título 12, ¿no? También bajo nuestro sistema, bajo el régimen común de propiedad intelectual,
En Colombia aplica el tema de las indicaciones de procedencia y está establecido cuándo, en qué momento y cómo se puede hacer uso de esas indicaciones de procedencia. Esas indicaciones de procedencia no son denotativas de calidad, no indican nada más ni nada menos que el origen del producto, y eso es lo que podemos ver hoy como lecho en o el made in. Esa es una indicación de procedencia. Usted y cualquier productor puede hacer uso y colocar como, no una etiqueta, sino colocar como información en el etiquetado de los productos en donde ha sido elaborado ese producto. No sería identificado como un elemento denotativo de la calidad o como la existencia de unos atributos de calidad diferenciados en los productos, sino simplemente como un elemento informativo para los consumidores, ¿no? Asimismo, pues también hay que decir que en el régimen común sobre propiedad industrial que aplica para Colombia en el marco de la decisión andina 486, se reconoce lo relativo a la posibilidad de hacer uso, el empleo del nombre del origen para el registro de marcas colectivas, lo cual está abordado en el título 8 y o sobre el registro para obtener unas marcas de certificación con mención al origen, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que vemos es que nosotros podemos comparar lo que tiene relación con las indicaciones geográficas según algunas normativas, según el acuerdo, bueno, en términos de los APIC en el marco de la OMC, básicamente se reconoce entonces las indicaciones geográficas como gran categoría, digámoslo así, que se usa para distinguir la calidad, reputación u otra característica atribuida al origen geográfico del producto. Perfecto, les decía entonces que bajo el Acuerdo de Lisboa se establecía que las denominaciones de origen que permitían distinguir la calidad, la existencia de una calidad o unas características que incidían en la calidad del producto, pero que eran atribuidas exclusivamente al medio geográfico. Cuando hablamos del medio geográfico no son solo los límites y los factores naturales, digámoslo así, que hay dentro de esos límites geográficos, sino también elementos humanos relacionados con el saber hacer en relación a esos territorios donde provenían los productos, ¿no? En el marco de ese acuerdo de Lisboa es que se abre la posibilidad del registro internacional. Para el caso de nuestro sistema del TAPICA para Colombia, nosotros conocemos en la comunidad andina las indicaciones de procedencia, que no son indicaciones geográficas, son simplemente un componente informativo que puede ser utilizado en el etiquetado de los productos para aludir o hacer expreso de dónde proviene el made in, dónde ha sido hecho el producto, ¿no? No evoca un lugar de procedencia, no se requiere para utilizar una indicación de procedencia ni autorización ni registro de nadie, sino simplemente dentro del etiquetado del producto lo pueden incluir los productores para hacer mención al sitio donde están siendo elaborados esos protegidos. Pero en la comunidad andina pues sí aparece en relación a todo lo que son las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen bajo nuestro sistema pues reconoce la calidad o reputación u otras características derivadas al medio geográfico. También he entendido que ese medio geográfico está compuesto por unos factores naturales o humanos que pueden llegar a incidir en términos de que los productos adquieran una calidad diferencial, ¿no? A diferencia de la Unión Europea, como les digo, están más maduros en la implementación de esta estrategia, tras el acuerdo comunitario, el C1492 ya se reconocía, por ejemplo, las indicaciones geográficas protegidas como productos que tenían una calidad o reputación, vean bien el o, u otra característica debida al lugar, y en este caso las indicaciones geográficas protegidas en la Unión Europea, la producción o la transformación o la elaboración se realizaba o tiene que realizarse en una zona geográfica delimitada, pero ellos tienen un sello también que es de denominación de origen protegida, que es, digámoslo, el top, el que denota la existencia de una mayor calidad en los productos, en el cual pues esa calidad o características debido al medio geográfico también está fundada en factores naturales humanos, y en este caso pues todas las fases del proceso, en este caso
de la cadena de valor, la producción, transformación y elaboración, debe ser desde el territorio de origen. Entonces son diferencias sucintas que existen entre nuestros sistemas de cómo reconocemos las indicaciones geográficas en los diferentes estados, ¿no? Ahora bien, en términos de la protección jurídico-económica de esas denominaciones, de esas indicaciones geográficas, como les decía, existen dos sistemas. Hay unos sellos de origen que son regidos o son más bien administrados bajo un régimen público, es decir, en este caso el titular de los distintivos es el Estado, y el Estado como tal, o los Estados, delegan o autorizan el uso del distintivo a los productores que han cumplido con ciertas condiciones, en este caso, con la elaboración de unos códigos de práctica, de unos calles de char, de todos esos códigos de práctica que han establecido mecanismos para regular la reputación del producto. Normalmente esas denominaciones de origen son administradas entonces por un consejo regulador de denominación de origen, que no es nada más ni nada menos que un conjunto de colectivo de actores que va a hacer uso de ese distintivo a quien el Estado le delega la autorización del uso de este distintivo, ¿no? En este caso, pues hay que decir que para lograr obtener una denominación de origen, el producto debe cumplir con calidades o características especiales, tiene que gozar con un renombre o reputación que se deban esencialmente al medio geográfico. Ahí el medio geográfico es entendido como que incide en condiciones relacionadas con factores naturales o factores humanos. Para el caso de Colombia, pues decirles que las denominaciones de origen se reconocen mediante la Ley 178 de 1994, en la cual se aprueba el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el cual está vigente desde 1996. Y también pues decirle que como somos parte de la Comunidad Andina de Naciones, por medio del decreto 2591 del 2000, se reglamentó esa decisión, ese régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, la decisión 486 de la cual le mencionaba. En el artículo entonces 201 del artículo 12 se definen las denominaciones de origen como una indicación geográfica que está constituida por el nombre de un país, de una región o un lugar determinado, o constituida por una denominación que si se trata de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada que está siendo utilizada para designar como un producto originario de esos sitios y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente a ese medio geográfico en el cual se está produciendo, ¿no? Ahí pues incluye dentro de esa geografía los factores naturales y humanos. Bueno, decirles entonces que para el registro de esas denominaciones de origen, pues algunos elementos que establece la normativa y que son verificados tanto en los exámenes de forma como en los exámenes de fondo que realiza en este caso el organismo que autoriza en este caso el uso del distintivo para Colombia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Se le tiene que demostrar los siguientes elementos. El primero es que existe un vínculo territorial de la producción, y en ese sentido pues el lugar geográfico en el que se localiza la producción tiene que tener unas calidades, unas características especiales, ya sea de suelo, clima, flora, biodiversidad, las cuales influyen definitivamente en la calidad o características y reputación de ese producto típico, ese producto con calidad ligada al origen. Tienen que mostrar unas características en relación al producto. El producto pues se usa para indicar que un producto, el cual puede ser natural o agrícola en estado natural, semi-elaborado o elaborado, o para el caso nuestro, según la decisión andina, digámoslo así, no es un sistema exclusivo para ser utilizado en productos de origen agrario o agroalimentario. Se abre la posibilidad en este caso de utilizar este distintivo de denominación de origen en artesanías que sean logradas a partir de materias primas que tienen un vínculo con el territorio. Y básicamente, pues, que opera frente a productos que combinan factores humanos o naturales para lograr la calidad diferencial. Eso hay que demostrarlo en términos de lo que es el proceso para obtener, para solicitar el registro de estos productos como condiciones sine qua non en las cuales se tiene que
demostrar por parte de conocimiento a nivel de los mercados en los cuales va a participar. Y finalmente, pues, se trata de establecer, en este caso, y se debe garantizar o mostrar, comprobar que el producto tiene, que el producto tiene una peculiaridad, un arraigo y una reputación. Tiene que existir entonces un vínculo entre el producto típico con la peculiaridad y la reputación con el nombre geográfico. Debe garantizarse entonces que la producción esté localizada en un territorio concreto y definido. Entonces, cuando los actores que emprenden estos procesos empiezan todo el proceso de valorización, tienen que establecer cuáles son los límites geográficos, cuáles son las condiciones relacionadas a esos factores humanos, relacionadas a esos factores naturales que inciden en este caso y hacen ostensible el efecto terroir que va a incidir en la calidad del producto, ¿no? Mencionarles que, como les decía, bajo nuestro sistema de protección jurídica existen las indicaciones de procedencia. Esas indicaciones de procedencia, decirles antes de pasar que para obtener una denominación de origen, entonces no puede ser en cabeza de un solo agente económico, tiene que ser un colectivo de actores, es un distintivo. En este caso, la denominación de origen se autoriza su uso en Colombia para colectivos de actores en legítimo interés que hayan emprendido procesos de valorización. La solicitud puede ser pasar en cabeza del colectivo de actores, de un grupo de actores organizados que emprendan este proceso e inicien el proceso. Puede también pasar en cabeza, por ejemplo, de una autoridad local, del gobierno local, en representación pues, de los actores vinculados a la cadena de valor. Y entre ellos pues se establece todo el tema de lo que son los reglamentos de uso, los códigos de práctica y los mecanismos que van a implementar para garantizar pues la exclusión y dar garantía de la calidad del producto. En este orden de ideas estaríamos hablando de que las denominaciones de origen son en definitiva una certificación de primera parte. Quien da la garantía de calidad no es nada más ni nada menos que la organización de productores a quienes, o los actores a quienes el Consejo Regulador, a quien se le ha otorgado la autorización de uso del distintivo como denominación de origen bajo nuestro sistema, ¿no? Como les decía, existen también las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia. Esas indicaciones de procedencia son un signo constituido por un nombre geográfico o una imagen que es aplicada a un producto o servicio que indica el lugar de procedencia geográfica. Entender que las indicaciones de procedencia no son denotativas de la calidad, sino simple y exclusivamente están indicando, están informando en dónde se ha elaborado el producto, dónde ha sido fabricado el producto o cuál es la procedencia geográfica del producto, ¿no? La decisión andina 486 define las indicaciones de procedencia como un nombre, expresión o imagen o signo que designa o evoca un país, una región, un lugar o una localidad determinada, ¿no? De donde proviene el producto, ¿no? No es objeto en Colombia de ningún título de uso exclusivo, lo puede hacer cualquier productor puede hacer uso de una indicación geográfica, de una indicación de procedencia, qué pena, en sus productos. No requiere una autorización ni inscripción en registro y puede ser utilizada libremente por cualquier actor para indicar la procedencia del producto. Sin embargo, pues entender que esa indicación de procedencia no es nada más un componente informativo del producto, ¿no? No por el hecho de que no estén registradas, no implica que las indicaciones de procedencia estén desprovistas de protección jurídica, ¿no? Por las normas, en este caso, del régimen de competencia desleal, incluso por las mismas normas de protección al consumidor, o la norma penal, pues, que rigen cada país, pueden llegar a emprenderse, digámoslo así, acciones legales contra actores que usen indebidamente una indicación de procedencia, siempre y cuando exista pues una alerta o una demanda, en este caso, por parte de algún agente de mercado. Ahora bien, existen también, como les decía, la posibilidad de crear el nombre de origen en signos distintivos de la calidad, pero registrados bajo ese régimen privado, ¿no? Bajo la ley de marcas propiamente dicha, ¿no? Y en ese sentido, pues decirles que
existen las marcas colectivas. Las marcas colectivas son definidas como todo signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control del titular. El titular de una marca colectiva es precisamente el colectivo de actores o los actores que emprenden ese proceso. No pueden utilizar, una marca colectiva no puede utilizar, que haga mención expresa del territorio de origen, no puede utilizarse por un solo actor. De hecho, pues existe todo un procedimiento. En la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, ahora que se las menciona, está todo el tema de lo relativo a cómo hacer los registros de marca, también cómo hacer los registros o la solicitud de indicaciones geográficas como elementos que pueden llegar a ser útiles en los casos en que se cuente con las condiciones necesarias para emprender una estrategia de este tipo, ¿no? Las marcas colectivas pueden también ser utilizadas en casos por organismos públicos o privados con personería jurídica que cumplen con los estándares y características preestablecidos por el titular de la marca. Es decir, en este caso, esas marcas colectivas son una marca, digámoslo así, pueden ser o de tercera parte o de primera parte, dependiendo cuál sea el titular de la marca en este caso. Tienen que ser en todo caso actores con legítimo interés quienes soliciten su registro, el registro de marca, ¿no? Hay que reconocer que el registro, pues para registro de esto se requiere la presentación de un documento con las reglas establecidas para el uso de esas marcas colectivas. Tiene que pasarse o entregarse y registrarse el listado de actores, de integrantes, de actores que van a hacer uso de esas marcas colectivas con mención al origen, las condiciones y la forma de utilización del distintivo, ¿no? Básicamente, pues el uso está sujeto al cumplimiento de las normas y el uso y autorización que hace el titular de la marca una vez la haya obtenido, que normalmente, como les digo, son instituciones de carácter público, en este caso, o colectivos de actores de un territorio que encuentran la posibilidad de agremiarse, asociarse, constituyen una forma jurídica y bajo esa forma jurídica solicitan el registro de marca estableciendo, pues, o entregando todos los documentos que hace uso. En el caso de marcas colectivas que hacen mención al territorio de origen, que vendría a ser un signo distintivo con mención al origen, se reserva su uso para un colectivo de actores. Como les decía, no puede ser un solo actor, no puede emprender todo un proceso de registro de marcas con mención al territorio de origen, porque pues estaría yendo en contravía de lo que refiere las normas internacionales, de los acuerdos internacionales y sobre todo el acuerdo de marca, de la ley de marca. ¿Listo? Están también pues las marcas de certificación. En Europa se les menciona como marcas de garantía. También en las marcas de certificación, las marcas de garantía puede hacerse ostensible o puede registrarse la marca con el nombre del territorio de origen. En este caso es denominada, como les decía, una marca de garantía. Y es nada más ni nada menos que un distintivo que lo que sirve es para certificar o garantizar la calidad, características, origen u otros factores referentes a productos amparados por la marca, ¿no? Acá no necesariamente esas marcas de certificación con mención al origen da cuenta de la existencia del efecto terroir, de la calidad diferencial del territorio de origen, pero pues en términos de la proximidad cultural o digámoslo así que pueda existir entre los consumidores con sus territorios, podría llegar a darle un valor, ¿no? Estas marcas, las marcas de certificación, lo que se certifica es que los productos a los que se les aplican cumplen con los requisitos comunes, en especial en lo concerniente a su calidad, a componentes de origen geográfico, condiciones técnicas, modos de elaboración de producto, prestación de servicios. Estas marcas de certificación, el registro se realiza por empresas e instituciones de naturaleza pública y privada o por un organismo regional o internacional. Para ello, para el registro, pues se requiere adjuntar los reglamentos de uso de la marca, que indique cuáles son las características especiales, cuáles son los productos o servicios que pueden utilizar, también las medidas de control que establecen los actores para llegar a sancionar aquellos actores que hagan un mal uso o no cumplan con lo establecido, ¿no? En este caso, quien realiza
todo el tema de la inspección, de los procesos de auditoría, verificación y control, es el titular de la marca expresamente, y él pues tiene que cumplir con los procedimientos que dan la garantía de calidad, ¿no? En este caso, pues le dan bajo el registro de marcas de certificación, le confiere el derecho de un uso exclusivo en cabeza del titular de la marca. Hay que decir que el titular de la marca no puede utilizar las marcas en sus propios productos o sus propios servicios, sino actúa en este caso como una tercera parte. La función de esa tercera parte sería entonces actuar como una entidad certificadora al vigilar y controlar un adecuado uso en función del cumplimiento de los estándares, de las normas, los procedimientos que se establece para dar garantía de calidad de los productos. Finalmente, pues mencionarles que existen algunas variables estructurantes que considero yo deben ser tenidas en cuenta en los procesos de calificación de los productos. En este sentido, pues la calificación es entendida como un proceso mediante el cual se logra llevar y se logra hacer uso de esa calidad diferencial del producto que está soportada en términos de lo que es el territorio en el cual se localiza su producción, al cual se vincula su producción, y es necesario para ello entonces el desarrollo de unas muy buenas sinergias en actores que encuentren, digámoslo así, posibilidades de establecerse, trazarse objetivos colectivos para participar en los procesos de calificación de esos productos, ¿no? La participación de esos actores es fundamental porque, pues, evidentemente, quienes se vinculan a la producción de productos típicos y tradicionales son ellos quienes reconocen esos atributos de los productos. En consecuencia, se requiere involucrarlos activamente en términos de la definición de los códigos de práctica, de establecer esos reglamentos de uso que implementarían para el uso de estos sellos de origen, ¿no? Dependiendo de cómo el régimen jurídico y el tipo de marca que se delegue, ¿no? Hay que reconocer también que el tipo de mercado, las instituciones, el saber hacer, las técnicas utilizadas, las normas jurídicas que conciernen a los productos y los recursos naturales son elementos que van a ser condicionantes del proceso de calificación, ¿no? Y en ese sentido, pues yo identifico algunas variables que estructuran el marco de referencia que hay que ser tenido en cuenta cuando se piensa en procesos de valorización para la calificación de producto. Lo primero es tener en cuenta y tener claridad de cuáles son esas características del producto, lograr identificar los atributos de valor diferencial, tener soporte y poder dar evidencia de la existencia de esa calidad diferencial y de que evidentemente esos factores, esos elementos relacionados con el término geográfico del cual precede, pues incide en la calidad diferencial del producto. Hay que tener en cuenta los tipos de mercado a los cuales va a orientarse el desarrollo o el uso de esos distintivos. Pueden ser mercados locales, nacionales, internacionales. En el caso de nuestros productos, yo creo que buena parte de estas estrategias de diferenciación sirven sobre todo para productos en los cuales los consumidores reconocen la existencia de esa calidad diferencial. En términos de lo internacional, creo que hay productos colombianos con muy buena reputación y es el caso excepcional de lo que se ha hecho con los cafés de Colombia. Evidentemente, desde el 2004 se cuenta con desde 2004-2007 se cuenta con una denominación de origen protegida, tal vez la primera denominación extracomunitaria que fue registrada bajo el sistema de la Unión Europea y es precisamente el café de Colombia. Pero vean bien que internamente a nivel doméstico, pues la Federación Nacional de Cafeteros ha hecho todo un trabajo institucional con actores locales, con toda su institucionalidad creada en los diferentes territorios para lograr administrar y lograr, digámoslo así, posicionar esos otros distintivos, esas otras denominaciones de origen en relación a los cafés en Colombia, ¿no? Ya más localmente, café de Nariño, café de Tolima, Sierra Nevada, pues algunos cafés que presentan dentro de ya nuestra producción cafetera y ser reconocidos con la existencia de una denominación de origen, de ser reconocidos por la calidad diferencial
atribuirle al territorio de Colombia, pues dentro de esos territorios existen unas calidades diferenciales que están siendo aprovechadas en este caso por medio del desarrollo de esa estrategia marcal. Tener en cuenta que tienen que existir unas instituciones administrativas locales, provinciales, nacionales, internacionales, los colectivos de actores en este caso, los consejos reguladores activan una importancia notable en términos de la implementación de esa estrategia, sobre todo en establecer las normas y tener en cuenta, digámoslo así, qué es lo que se va a utilizar para regular la reputación y garantizar la calidad del producto, ¿no? Ahí entonces se habla de la importancia de la institucionalidad local, de los actores, ya sea vinculados a la cadena de valor del producto, en este caso, ¿no? Cuando se busca obtener estos distintivos para ser aprovechados por solo la industria, digámoslo así, o los actores vinculados a una determinada rama de la actividad, o en otros casos, pues ya lo que hemos visto es también el hecho de la constitución de organizaciones profesionales. Esas organizaciones profesionales son los consejos reguladores, y esos consejos reguladores son en últimas quienes van a administrar el uso de esos distintivos. Finalmente, contarles que en Colombia, pues el estado de la implementación de sellos de origen, en Colombia, como les decía, ha sido uno de esos países donde de tiempo atrás ya llevamos cerca de 12, 14 años ya intentando implementar este tema. Desde el 2011, la ley 1480 establece los principios del Estatuto de Protección al Consumidor y establece entonces dentro de ese las consideraciones para que los productos que poseen denominación de origen hagan uso de la declaración de protección en términos comerciales. Se utiliza el distintivo y este es el sello que en Colombia aplica, el cual fue reglamentado en el 2013 por medio de la resolución 36074. Todos los productos nacionales que cuentan con declaración de protección como denominación de origen y el colectivo de actores que ha sido autorizado por parte de, en este caso, de los consejos reguladores o la institución que conformen los actores en legítimo interés para hacer el seguimiento y garantizar el uso, establecen o autorizan el uso de ese contrasello, de ese label, de esa sobremarca para ser utilizada por los productos, ¿no? Hay toda una relación, bueno, hay toda una página en la Superintendencia de Industria y Comercio donde desarrollan todo lo que tiene que ver con las denominaciones de origen. Las coloco acá para que sea utilizado por ustedes, ¿no? Decirles que en Colombia la última vez que yo hice el ejercicio hace un par de años, en el 2019, yo veía que existían en productos agroalimentarios 16 productos protegidos del sector agroalimentario, protegidos como declaración de origen. De esos 16 eran productos agroalimentarios. Había una fruta, la chorupa del Huila, 7 cafés, ya fuera la de café de Colombia, había café del Huila, café de Nariño, café del Tolima, de la Sierra Nevada, bueno, 7 cafés que tenían denominación de origen. En Colombia había 2 quesos, el queso Paipa y el queso Caquetá, un bizcocho, el bizcocho para acabar como nuestro sistema andino lo permite, pues el uso de denominaciones de origen. Existían también 11 artesanías hasta ese momento que se identificaban, habían logrado desarrollar todos los procesos colectivos y obtener una declaración de protección como denominación de origen, ¿no? Decirles que detrás de esos procesos, especialmente en lo que fue el tema de los productos artesanales, hubo un concurso de artesanías de Colombia como organismo que acompañó a estos artesanos a desarrollar los procesos de calificación, de valorización y calificación del producto, ¿no? Decirles también que en los últimos años, pues, desde la resolución, desde que empezó a regir la resolución 57530 de la superintendencia, pues ya se superó un vacío jurídico que hubo en algún momento, se aclaró el procedimiento para el logro de la protección bajo denominación de origen en el país. La dificultad que se experimentaba era pues el tener un sistema sui generis que en cabeza de la misma institución bajo que administra la
las marcas y en este caso el régimen público de las denominaciones, pues esto ya se aclaró, ¿no? En los últimos años, pues tras esa normativa se ha contribuido para que se hayan resuelto unas solicitudes realizadas por actores en legítimo interés en derecho que solicitaron esta declaración. Además de los productos nacionales ya mencionados que tienen declaración como denominación de origen, también hay que decir que por lo menos hay unas 30 marcas colectivas que hacen uso del territorio como elemento denotativo de la calidad y no han obtenido declaración de protección, no están utilizando el sistema público, sino la ley de marcas. Hay 30 marcas colectivas, por lo menos 2 marcas de certificación también que pues han sido acompañados estos procesos por la superintendencia, ¿no? Eso era lo que les tenía que comentar en relación a los derechos de propiedad y en particular a cómo hacer uso, sobre todo de la posibilidad que se abre para los productores agrarios, los productores agroalimentarios de emprender procesos de valorización de estos productos con calidad ligada al territorio de origen. Y en términos pues, de la actividad evaluativa, lo propuesto es que, de acuerdo también al caso de extensión de agropecuaria que ustedes vienen trabajando con el producto y teniendo en cuenta entonces las características que fundamentan, que soportan la existencia de esa calidad diferencial, el vínculo territorial del producto, la calidad y notoriedad del producto y la peculiaridad, la idea es pues, que ustedes se arrojen a escribir un ensayo en el cual discutan qué requerirían para el desarrollo de un proceso de valorización de ese producto en el caso de que existiera esa calidad diferencial en relación a ese producto, ¿no? Ahí pues tener en cuenta lo que la normativa exige para obtener alguno de esos signos distintivos de la calidad. En términos de la experiencia en esto y investigaciones que he realizado en relación a esto, creo que el logro de la implementación de estas estrategias dependen del capital social, relacional y de la capacidad para la acción colectiva de los actores vinculados a la producción, a la transformación de estos productos. Es un tema en el cual creo que a veces se falla porque se considera que lo importante es obtener la declaración de protección y ya en el momento en pasar del uso de esa declaración de protección a ser utilizado como un elemento distintivo, creo que surgen inconvenientes y es lo que nos da cuenta en algunos de estos casos donde la institucionalidad relacionada con esos consejos reguladores no es fuerte, donde no ha habido adecuados procesos en este caso, de exámenes de forma y exámenes de fondo y de crear unas adecuadas normas, se dificulta un poco de emplear los sellos de origen como un distintivo de la calidad, como una marca relacionada con el origen del producto, y creo que vale la pena tener en cuenta esto cuando los actores en los territorios se enfrentan a estos procesos. ¿Listo? Esto era lo que les quería comentar.